Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Ahí sí tiene, hermana Alicia, dos Biblias, préstele una y ayúdele a buscar las citas. Es muy importante que cheque en la Biblia que lo que vamos a enseñar está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Hoy en día muchos profesan ser la iglesia del Señor y no enseñan su palabra. Juan 17:3, ¿lo tenemos? Le voy a dar lectura y vamos a orar. Dice la palabra de nuestro Señor, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te damos a ti toda la gloria, mi Señor Jesucristo, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aquellos que hemos creído, Señor, has tenido misericordia de ellos. Antes vivíamos, Padre, para el pecado, vivíamos para el mundo, nuestra vida no tenía sentido, vivíamos simplemente esta vida, Señor, nacíamos, nos reproducíamos y moríamos y no sabíamos qué había más allá, Señor. Hoy sabemos, Padre Santo, que después de la muerte viene el juicio. Tú has establecido, Padre, para los hombres que mueran una sola vez y vayan al juicio, Señor. Todos iremos un día a ese juicio, Padre Santo, todos daremos cuenta de nuestra vida y aquel que no esté su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego, Señor. Te damos gracias, Padre, por aquellos que tú ya nos has predestinado. Te pedimos misericordia si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, que no vive de acuerdo a tu palabra porque no la conoce, tengas misericordia de él, abra su corazón, su entendimiento y él pueda entregar ya su vida a Jesucristo y pueda ya realmente vivir para ganar su vida, su alma. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para Moisés que viene por primera vez y para todos que estamos viendo, hermanos, ¿qué tema estamos viendo? Cristología. ¿De qué habla la cristología? De Cristo. Si tú eres cristiano, ¿de quién hablas? De Cristo. ¿A quién conoces? A Cristo. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿A quién obedeces? ¿A quién amas? A Jesucristo. Por eso, aunque por ahí religiones que se dicen cristianos, no son cristianos. Porque al que menos adoran, al que menos predican, al que menos obedecen, ¿a quién es? Es a Jesucristo. Un verdadero cristiano, por eso se llama cristiano. ¿A quién sigue? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Padre, ¿qué nos pide a los cristianos? Que oigamos a Cristo, que adoremos a su Hijo, que lo prediquemos, que le sirvamos a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros lo sabemos, por eso nosotros no seguimos a un hombre, no seguimos a una religión, nosotros seguimos al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver el tema del día de hoy, Miqueas 5. Si no sabe dónde está, ahí donde está Mateo, atrasito, váyase y unos 6 profetas más y ahí lo encuentra. No está muy lejos ahí de Mateo, atrasito lo va a encontrar, Miqueas 5:2. ¿Lo tiene? Dice aquí, es una profecía acerca de Cristo. A ver, ¿acerca de quién es esta profecía? Acerca de Cristo nuestro Señor. Y dice así la profecía: pero tú, Belén, es una ciudad, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor. ¿Dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo? En Belén, ¿verdad? Dice, el que será Señor en Israel. Y ponga atención, y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días ¿de qué? De la eternidad. A ver, ¿qué tema es el que vamos a ver el día de hoy? La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda de Dios, hermano, vamos a ver estos temas
que son varios temas que tienen que ver con Cristo. A ver si pueden poner la hoja y me dicen si ya está. ¿Ya está? Bueno, miren, vamos a ver la preexistencia de Cristo. Ahorita voy a explicar qué es eso. ¿Qué más vamos a ver? Su encarnación. Él siendo Dios se hizo hombre. Su vida perfecta. Cristo es la única persona como hombre aquí en esta tierra que jamás pecó. Dile que está a tu lado, es el único que nunca pecó. Por ahí andan diciendo que también la Virgen de Guadalupe no pecó. La Virgen de Guadalupe también pecó. ¿Quién lo dice? A ver. Ella misma, cuando llama a Dios mi Salvador. Ella necesitaba de un Salvador porque también era pecadora. Amén. Y la Biblia lo dice que no hay hombre que no peque. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Dile a que está a tu lado. Lo primero que Dios te tiene que mostrar es que eres un vil pecador. Díselo porque hay gente que se cree muy buena. Dile, lo primero que Dios te tiene que mostrar es que eres un vil pecador. Y si tú no ves tu pecado, pues tú no necesitas a Cristo. Y le estás perdiendo el tiempo. Porque si tú te crees bueno, pues ¿a qué le temes cuando venga el juicio? Te van a pasar con 10 al cielo. Pero si eres pecador, te van a echar al infierno. Pero por eso murió Cristo. Dile a que está a tu lado, por eso murió Jesucristo. Él tomó tu lugar, Él murió por tus pecados. Si tú le entregas tu vida a Él, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es que le entregues tu vida a Cristo? Dile que está a tu lado, que ya no vivas para el mundo, que ya no vivas atesorando riquezas en esta tierra, que ya no vivas para el pecado, que ya no vivas para ti, sino para Dios, haciendo su voluntad. Amén. ¿Qué más vamos a ver de Cristo? Su vida perfecta, ¿qué más? Su muerte, su resurrección, ¿y qué? Todo cristiano tiene que saber esto de Cristo, mi hermano. Todo cristiano tiene que saber que Cristo ya existía antes de que el mundo fuese hecho. Antes de que Él naciese en esta tierra, Él ya existía antes. Todo mundo tiene que saber que Jesucristo es Dios y se hizo hombre. A ver, ¿qué es Jesucristo? Dios. ¿Y qué se hizo? ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Dile que está a tu lado, para que tomara nuestro lugar, para que Él muriese por nuestros pecados. ¿Dios puede morir? No puede morir Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para morir? Tomar forma humana para poder pagar por nuestros pecados. Ahora, por eso su vida, ¿cómo fue aquí en la tierra? Perfecta, porque solamente Dios es santo. Dile que está a tu lado, solamente Dios es santo, santo, santo. Solamente Dios. Y su muerte, ¿por qué su muerte? Porque alguien tenía que pagar por los pecados. Dios no puede perdonar pecados sin castigar el pecado. ¿Y dónde castigó el pecado Dios? En su Hijo Jesucristo. Pero también Cristo, al ser un sacrificio perfecto delante de Dios, agradable delante de Dios, y como Dios, ¿qué hizo? Resucitó. ¿Sí? Mostrando que Él era quien dijo ser el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Amén. Y después de que resucitó, ¿qué hizo? Ascendió. Y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces todo cristiano tiene que saber estas doctrinas. Son fundamentales, son básicas en un cristiano. Por ahí hay gente que se dice cristiana y no cree estas doctrinas. Él dice que Jesucristo es un ser creado. ¿Usted qué piensa? A ver, si Jesucristo fuera un ser creado, ¿sería Dios? ¿Podría haber creado el mundo? Porque dice la Biblia que Jesucristo hizo al mundo. Y en Génesis vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, ¿quién creó los cielos y la tierra en Génesis? Dios. Y si dice que Cristo creó al mundo, ¿quién es Jesucristo? Entonces, ellos mismos se contradicen al decir, no, Jesucristo es el primer ser creado. No, Jesucristo es un ángel. Jesucristo simplemente fue un hombre perfecto. No, Jesucristo es Dios y por eso Él existe desde la eternidad. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Es Jesucristo, es Dios. Amén. Mire, en este texto dice que sus salidas, ¿desde cuándo son? ¿Sí lo leyó? ¿Desde cuándo son? A ver. Antes que naciese aquí Jesucristo, Él ya existía. Y nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo, mire, en Josué 5:13. Y vamos a ver aquí cómo aquí se manifiesta Cristo, se le manifiesta a Josué.
en Josué 5:13. Josué 5:13. Aquí vamos a ver a Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. ¿Y a quién vio, mi hermano? A un varón, vio a una persona, ¿verdad? Que estaba delante de él, el cual que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué le respondió ese varón? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose, a ver qué hizo Josué, se postró sobre su rostro en tierra. ¿Y qué hizo, hermano? Y le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque era Jesucristo, mi hermano. Y ahí le dice, ¿qué palabra le dice a Josué? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo lo llamó? Mi Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿cómo es? ¿Por qué ese momento ese lugar era santo? Porque ahí estaba Jesucristo. Como en el tiempo que se le apareció Dios a Moisés, igualmente le dijo: estás pisando tierra santa. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, no vamos a ver todos los textos, hermano, pero hay demasiados textos en el Antiguo Testamento donde Cristo se manifestaba, ¿sí? Como el ángel de Jehová, porque Él ha existido siempre. Hay textos muy claros, mire, vamos a ver por ejemplo Juan 1:1. Y este es muy claro, porque aquí habla de la eternidad. Cuando menciona que en el principio está hablando de la eternidad. Y ya desde la eternidad, ¿quién estaba? Jesucristo. Mire, vamos a verlo. Juan 1:1. Dice, en el principio, y está hablando desde la eternidad, ¿quién ya era, hermano? ¿Era quién? Era el verbo. Para los que no entiendan, aquí verbo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el 14, si usted va al 14 para que lo entienda mejor, y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice? Carne. Y está hablando ya de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 1 otra vez, 1. En el principio, ¿quién era? El verbo. Y el verbo era con Dios. Ahí vemos que habla de otra persona, por eso dice que era con Dios. Pero ¿y el verbo quién era? Era Dios, porque Jesucristo también es Dios. Este era en el principio con Dios. Vean lo que dice ahí, que Cristo ¿desde cuándo está con Dios? Desde la eternidad. Y ponga atención en el 3. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas, hermano? Por Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. Y dice que todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida. A ver, ¿quién es la vida, mi hermano? Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. Sí sabemos que es Dios, pero usted tiene que hablar de acuerdo al tema que estamos viendo, porque estamos viendo a la segunda persona de la Trinidad. A ver, ¿a quién estamos viendo? ¿A quién estamos estudiando? A la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Los días domingos estamos hablando de Dios Padre. A ver, el día domingo, ¿a quién estamos estudiando? A Dios Padre, pero ahorita estamos estudiando a la segunda persona, que es Jesucristo, Dios Hijo. Amén. Entonces, aquí está refiriendo a Cristo. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de qué? ¿Cómo saber si tengo vida eterna? Ya lo hemos enseñado mucho tiempo. A ver, dile a que está a tu lado, ¿cómo tú estás seguro que tienes vida eterna? De acuerdo a lo que leímos ahorita en el 4. El que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Dice. Un cristiano, hermano, tiene a Jesucristo dentro de él. Un verdadero cristiano, Cristo mora dentro de él. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que Cristo está dentro de esta persona? Él es la luz. Esa persona ya ve, ya entiende las cosas espirituales. Él ya puede discernir lo que es mentira y lo que es verdad, porque tiene a Cristo, que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Me quedan viendo como muy raro. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos de aquí pueden escuchar una enseñanza de quien sea, y tú puedes decir, eso sí es de Dios y eso no es de Dios? ¿Qué indica en tu vida?
que tienes a Cristo, que Él es la luz de este mundo, el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Sí? Ese es un cristiano. Por eso tú ves a todas las sectas, a las sectas, a la gente que va a una secta, ahí se le pueden leer cualquier libro, decir cualquier cosa, y él confía en la persona. Dice, no, ese sí estudió, ese sí lo puso Dios, y ni siquiera le está leyendo la Biblia. Pero esa persona le cree todo, y Jesucristo lo advirtió. Jesucristo dijo, si a mí no me recibes, si a mí no me crees, le vas a creer a cualquiera, vas a recibir a cualquiera. ¿Y cuántos saben que ahorita en día se levanta mucha gente que no habla de la palabra? ¿Y cuántos seguidores tienen? Millones, hermano. A ver, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos crees que siguen al líder de los testigos de Jehová? ¿Cuántos crees que siguen a ese líder? Millones. Tiene seguidores en todo el mundo, hermano. En todo el mundo. Y porque les den unos 3 textos de la Biblia, dicen, sí es bíblico. Tienes que leer toda la Biblia, no 3 textos. La Iglesia Católica ahorita ya empezó a dar discipulado, porque dice que le están robando sus ovejas. Esos no son ovejas del Señor, hermano. A ellos si les dicen mañana, mira, este hizo un milagro, ¿qué hacen con este mueble? Le ponen su veladora y le dicen, tú hazme mi milagro. ¿Y qué dice la Biblia? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. Quien no es cristiano, hermano, le vendes una piedra, le vendes lo que sea, él te cree todo, él recibe todo, porque no conoce la verdad. Pero el que conoce la verdad, solo sabe que la Escritura es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a continuar, mire. Ahí ya vimos que Jesucristo ha existido desde la eternidad, ¿verdad? En Juan 17:5, Juan 17:5. ¿Ya lo tiene? Vean lo que le dice Cristo a su Padre. Le dice Cristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿a dónde? Al lado tuyo, porque Cristo iba a regresar al Padre. Él salió del Padre e iba a regresar al Padre. Y le dice al Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. A ver, ¿qué tenía Cristo? Tenía la gloria del Padre, ¿verdad? ¿Desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo Jesucristo es Dios? Él gobierna sobre su creación, Él reina, Él es el Señor. ¿Desde cuándo? Desde antes que existiese el mundo. Cristo siempre ha existido, siempre ha gobernado, siempre ha sido Dios, nunca dejará de ser Dios. Aunque se hizo hombre, no dejó de ser Dios. En Cristo habitaron 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso muchos se confunden. Dicen, pero ¿cómo se cansaba? En su naturaleza humana. ¿Cómo tenía hambre? En su naturaleza humana. ¿Por qué se afligía? En su naturaleza humana. ¿Por qué oraba al Padre si Él mismo es Dios? En su naturaleza humana. ¿Cuántos dicen amén? Pero como Dios, ¿qué hacía? Perdonaba pecados, hacía milagros, reprendía demonios. Amén. Se me quedan viendo así como que estoy hablando otra cosa. ¿Sí, dice la Escritura eso o no dice la Escritura, hermano? Entonces, ¿desde cuándo, hermano, tenía esa gloria? Desde la eternidad. Amén. Mire, en Juan 17:24, ahí mismo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también, ¿qué dice Cristo? A ver, cuando los verdaderos cristianos nos vayamos de aquí, sean muertos o vivos, como sea, ¿dónde vamos a ir? Con nuestro Señor Jesucristo, allá donde, con Él, para que vean mi gloria. ¿Qué vamos a ver ese día? La gloria de Cristo, que me has dado, dice Cristo. Y vea lo que le dice Cristo al Padre, porque me has amado. ¿Desde cuándo amaba Dios a su Hijo? ¿Sí entendió ahí? ¿Desde cuándo ama Dios a su Hijo? Desde siempre, porque Cristo ha existido desde cuánto. Por Eva, usted encontrará un texto donde dice que Cristo fue engendrado, ¿sí lo ha leído?
Ahí muchos entienden que ahí tuvo un principio Cristo. No está hablando de eso, mi hermano. Después vamos a dar un estudio de eso. Pero no está hablando de que un día Cristo empezó a existir. Cristo ha sido desde siempre. Amén, porque Él es Dios. Mire, vamos a ver Colosenses 1:15. Y este texto lo usan muchos para decir que Cristo es el primer ser creado, pero se contradeciría ahí el mismo texto con el contexto, si es que así fuera. Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Él, la palabra Él está hablando de Cristo. Dice, Cristo es la imagen de ¿quién, hermano? La gente dice, muéstrame a Dios. ¿A quién le vas a mostrar? A Cristo. Sí, sí sabes que la gente dice, a ver, ¿tú conoces a Dios? ¿Cómo es? ¿Dónde lo viste? En Cristo. Si tú vienes a la Biblia y conoces a Jesucristo, vas a conocer a Dios. Porque Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce a Jesucristo, ¿a quién conoce? Al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás. A ver, a Dios, ¿quién le ha visto? El Hijo nada más. El Hijo ha visto al Padre, porque Él está en el seno del Padre. Ahorita lo vamos a ver eso. Amén. Porque Cristo sí ha visto al Padre. Mire, entonces dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir el primogénito de toda creación? Primogénito es el primer nacido de una familia, pero tiene otra aplicación, el que tiene la preeminencia en todo. El que es primero, ¿qué? En todo. Eso quiere decir, también vamos a ver un tema después de esto. Por ejemplo, Cristo es superior a cualquier profeta. Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo es superior a Moisés, a Josué, a Abraham, a cualquier profeta que tú me digas es superior. Porque Cristo tiene la preeminencia ¿en qué? Dice que Él fue el primero en resucitar. Y si tú ves las escrituras dices, pero hubo otros que resucitaron primero. Pero Él fue el primero en resucitar para ya no ver muerte. Los demás, aunque resucitaron, ¿qué les pasaba? Cristo resucitó y jamás volvió a sufrir muerte. Y Él tiene la preeminencia ¿en qué, hermano? En todo. Él es superior a los ángeles. Porque a ningún ángel le dijo Dios, siéntate a mi diestra, solamente a Jesucristo. Después lo vamos a ver eso con calma. Mire, porque en Él, en Cristo, fueron creadas ¿qué, mi hermano? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. A ver, ¿en quién fueron creados los ángeles que son invisibles? En Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién, hermano? ¿Pero quién es Él? De Cristo. ¿Y para quién creó todas las cosas? Para Él mismo, para Cristo. Dile a que está a tu lado, todo fue creado para su gloria, todo. Y ponga atención en el 17. Y Él, que es Cristo, es antes de ¿qué, mi hermano? Es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. ¿Quién es el que nos sigue dando vida, nos sigue dando de comer? ¿Quién es? Es Jesucristo. Y ponga atención en el 18. Y Él, Cristo, ¿qué es Cristo, hermano? La cabeza del cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. El que es el principio. Vean cómo ahí ya le da la preeminencia a Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué, mi hermano? A ver si te quedó claro a lo que se refiere el primogénito. Él tiene la preeminencia en todo. Él es primero que todo. Él es antes que todas las cosas. Amén. En Apocalipsis no lo busques. Apocalipsis 1, 7, 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora, en Isaías 43, 10, hay quienes creen que Jesucristo es creado o engendrado y que por eso es un Dios menor que el Padre. ¿Tú crees que hay dos dioses? ¿Uno mayor y uno menor? ¿Tú crees que
¿Puede haber un Dios después del Dios verdadero? No, mi hermano. Si alguien llegara a ser Dios, no podría ser Dios. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice Dios, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es imposible, hermano, crear un Dios, hacer un Dios. Dios es Dios porque existe en sí mismo, existe desde la eternidad y nunca dejará de existir. Por eso es Dios. Amén. Y si Jesucristo ya vimos que Él creó el mundo, Él es Dios. En Isaías 7:14, ahí viene la profecía de que nacería un niño, de que la Virgen daría luz. Y vemos cómo le iban a llamar a ese niño. En Isaías 7:14, si lo tiene. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, ¿qué va a hacer? Concebirá. ¿De qué Virgen está hablando ahí? De la Virgen María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué nos estaba diciendo esta profecía? ¿Quién iba a ser ese niño que iba a nacer de María? Dios. Dios. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Quién vino a vivir con el ser humano hace 2000 años? Dios, hermano. Y caminó entre nosotros. ¿Y qué dicen los apóstoles? Vimos su gloria como de unigénito. El Hijo de Dios. Amén. Entonces, esto es asombroso que Dios haya venido aquí a habitar con los mortales, los pecadores, pero con un propósito, salvarnos. Hay gente, hermano, que, sobre todo los que tienen poco en venir, miren, yo le ruego a Dios que les abra el entendimiento. Si Dios te lleva a ver tu corazón y te muestra que necesitas salvar tu alma, tú jamás te vas a apartar del Señor. Si se dan cuenta, la mayoría que viene una vez nada más y después se va. No entendió la necesidad que tiene. Dile a que está a tu lado, tú tienes una necesidad bien grande. Díselo, tú tienes una necesidad bien grande. Si es que es nuevo o tiene poco en venir. ¿Cuál cree que es su necesidad? Salvar su alma. Dios no lo quiera y te mueres esta noche o mañana y te vas al infierno. Tienes que salvar tu alma, tú eres pecador y para eso Dios se hizo hombre, para venir y morir por ti, para pagar tus pecados, para pagar tu deuda. Y por eso tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo para salvar tu alma. No te salvan tus buenas obras. Tú me podrás decir, pero yo no soy tan malo. Dice Dios que eres un pecador. No importa si dijiste una mentira pequeñita, te vas al infierno. La paga del pecado es muerte. Tú estás en pecado, vas a condenación. Ahora, ¿qué tienes que hacer si le vas a entregar tu vida a Cristo? Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Deja ya tu pecado. Dile a que está a tu lado, ya deja tu pecado. ¿Qué es? Alguien dirá, ¿qué es pecado? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se llama fornicación. Y los que están fornicando y no quieren corregir su vida, se van a ir al infierno. Ningún fornicario tiene entrada al reino de los cielos. ¿Qué otro pecado muy común? La ira, el orgullo, la soberbia, la amargura. Si eres de aquellos que te enojas y guardas un orgullo y un enojo y una ira, te vas a ir al infierno. Tienes que arrepentirte, tienes que saber perdonar, tienes que dejar tu pecado, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Juansen, amén. Esto es muy diferente de la religión, ¿verdad que sí? En la religión, pues con que vayas a misa y puedes vivir como fornicario, borracho, adúltero y no pasa nada, porque los engañan. Porque si vives en pecado, vas derechito al infierno. Ahora, hay gente que se va porque dice, es bien difícil. Si le entregas tu vida a Cristo, Él hace la obra. No creas que tú lo vas a hacer. Cristo te hace libre. Dile a que está a tu lado, Cristo te hace libre. Pero ven humillado,
ven y dile, Señor, soy un pecador, cámbiame, libértame, así como Pedro, sálvame, Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo salvó. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante para la gente que no conoce de Dios, hermano, porque mira, vienen y dicen, no, mejor me quedo con mi religión. Hay con que vaya yo a misa, si me muero me hacen 3 misas y me sacan del purgatorio. Eso es mentira. Si te mueres en pecado, te vas al infierno y nadie te saca de ahí. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermano. Muy importante esto que le estoy diciendo a los nuevos. Mire, en Juan 7:33, vamos a ver que Cristo siempre habló de que Él no era de este mundo, mi hermano. Él siempre decía que Él había sido enviado por Dios, que Él descendió del cielo, porque son muchos textos que nos hablan de que Cristo no era de este mundo. Juan 7:33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo. ¿Y qué les dijo Cristo a sus apóstoles? Todavía un poco de tiempo, ¿y qué? Estaré con vosotros e iré al que me envió. A ver, ¿qué dijo Cristo? Iba a regresar al Padre, hermano. Cristo, aunque nació en esta tierra como un ser humano, Él venía del Padre, mi hermano. Él había estado con el Padre. Mire, dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, le decía a los judíos. ¿Por qué les decía esto, mi hermano? Porque esa gente no creía en Él. El problema del ser humano es que no cree en Cristo, mi hermano. ¿Y qué es creer en Cristo? Confía en Él. Cristo, hay gente que, mira, le han engañado a ciertas personas y ya no confía en nadie, mi hermano. Te digo una cosa, en Jesucristo puedes confiar. Es el único que jamás te va a fallar. Jamás te va a fallar. Yo conozco mujeres que irá, su esposo le hizo un daño terrible y jamás vuelven a confiar en ningún hombre. Y tienen cierta razón, porque la Biblia dice que maldito el que confía en el hombre. Pero en Jesucristo puedes confiar. Él jamás te va a fallar, jamás te va a mentir y jamás te va a hacer un daño. Cristo quiere tu bien, dile que está a tu lado, Cristo quiere tu bien. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Nadie va a decir que sí, pero miren, los matrimonios y las parejas están bien destruidas, hermano. Amargados, peleándose, frustrados. ¿Sabes quién va a solucionar tu hogar? Jesucristo. Cuando el varón se sujete a Jesucristo, va a vivir bien en su matrimonio. Cuando la mujer se sujeta a Jesucristo, van a vivir con amor, con paz y con gozo. Pero te podrás llamar cristiano y si tu vida sigue de perros y gatos, no me digas que Cristo está en tu vida. No está Cristo, mi hermano. Tener a Cristo como Señor es que yo ya obedezco a Cristo, ya estoy sujeto a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar, mire, en Juan 6:38, ahí Cristo lo dice claramente que Él había descendido del cielo, mi hermano. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Ahí lo dice claramente en Juan 6:38. ¿Por qué he descendido de dónde dice Cristo? Del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de su Padre. Vean cuál era la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿qué dice Cristo? A ver, todos los escogidos del Padre que ya le fue dado a Cristo, ¿va a perder uno Cristo, hermano? No va a perder a ninguno. ¿Qué va a hacer Cristo? Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos están esperando ese día, hermano? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, mire, ponga atención, todo el que conoce a Cristo y cree en Él, ¿qué tiene, mi hermano? ¿Cuántos se dan cuenta que no se trata de religión? A ver, ¿cuántos ven ahí claramente que no se trata de religión? Aquí no dice, si perteneces a tal religión te salvas. No, si crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Entender que Él siendo Dios se hizo hombre, vino y murió en la cruz por mis pecados. Que Él es el Señor y que yo lo tengo que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que la gente no quiere. La gente podrá poner muchos pretextos de que tiene su religión.
lo que no quiere es dejar su pecado. Dile a que está a tu lado, ¿sabes por qué tú no quieres creer? Porque te gusta tu pecado. ¿Cierto o falso? Así lo dice la Escritura. ¿Por qué los hombres se van a condenar? La luz vino al mundo y los hombres amaron más su pecado. Por eso se van a condenar la gente. Y sus pretextos son, es que yo conozco a los cristianos y son bien hipócritas, y tiene cientos de pretextos. Sus pretextos lo van a llevar al infierno. Dile que está a tu lado, no hay excusas. Tú eres pecador y necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo. ¿De qué sirven las excusas? ¿Te van a salvar las excusas? ¿Te van a ayudar las excusas a tu matrimonio, a tu vida? ¿Te van a ayudar? Porque eso sí somos bien buenos. Es que, no, y el pastor, ¿cómo es? Y no, ¿y cómo son los hermanos? ¿Y qué tiene? Si ellos se van al infierno, ¿te vas a ir con ellos? Miren, a mí no me importa si todos ustedes se apartan, yo no me aparto. Y se los he dicho, porque yo sigo a Jesucristo y Él nunca me va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice ahí? El que cree en Él, ¿qué tiene? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ve a los que son pecadores, ¿qué empiezan a hacer? Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. A ver, ¿en qué tropezaron los judíos ahí? Pues que no le creyeron que Él venía del cielo. No le creyeron. ¿Qué le decían en el 42? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros qué? Conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? A ver, ¿cuál era el problema para que creyeran los judíos? Que no creían que Él era Dios, hermano. Nunca lo creyeron. Siempre lo veían como un simple hombre, como un simple profeta. Cristo preguntaba, ¿quiénes dicen que soy? Juan el Bautista, Jeremías, Isaías, un profeta. Jamás creyeron que Él descendió del cielo. ¿Cuántos de aquí tienen la seguridad de que Jesucristo es Dios, hermano? Porque te vas a encontrar gente que te va a decir, no, Jesucristo no es Dios. Tú no conoces a Jesucristo. ¿Qué les dijo Jesucristo? No murmuréis entre vosotros. Ponga atención. Ninguno, a ver, ¿quién? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. ¿Quién es el que revela a Cristo, mi hermano? Dios el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿a quién viene, hermano? A Cristo, mi hermano. Tú jamás vas a poder venir a Cristo si no le crees a la palabra de Dios, que Cristo es el Salvador, el Señor. Dice el 46, no que alguno haya visto al Padre, ¿verdad que nadie ha visto al Padre? Pero vea quién sí lo ha visto, sino aquel que vino ¿de dónde? De Dios. Este ha visto al Padre. A ver, ¿quién realmente ha visto al Padre? Jesucristo. ¿Y cómo conozco al Padre? Jesucristo, que lo conoce, que está con Él, que lo ha visto, me lo ha dado a conocer. ¿Dónde lo dice? Juan 1:18. Por eso imagínate toda la gente religiosa, que su creencia nada más son tradiciones y ritos. ¿Cuándo van a conocer a Dios, hermano? Si no les hablan de Cristo, les hablan de 1000 santos, pero ¿de quién no les hablan? De Jesucristo. ¿De qué habla toda la Biblia? De Jesucristo. ¿A quién se tiene que predicar? A Jesucristo, mi hermano. Y es lo único que no hacen las sectas. Mire lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. A ver, a Dios, ¿quién lo ha visto? Solo Jesucristo. Dice ahí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 8:21. Jesucristo dijo que Él no era de este mundo. Aunque nació en este mundo, Él no es de este mundo. ¿Y cuántos de aquí ya no son de este mundo? Muchos ni han de entender, pues si aquí estamos, ¿cómo no somos de aquí? Dile a que está a tu lado, yo estoy en el mundo,
pero ya no soy de este mundo. Yo ya no vivo como vive todo el mundo. Pero alguno que lo conoce dirá, ¿cómo no? Sigues hablando groserías, sigues peleándote con la esposa, sigues tomando tu cervecita, ¿cómo no? Porque ese todavía es del mundo. Ese está en el mundo, ¿y de dónde es? Y es del mundo. Se va a bailar un rato y luego viene al culto. ¿De dónde es? Del mundo, aunque diga que no, es del mundo. Mire, dice 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Fíjese lo grave de no conocer a Cristo. Mueres en tus pecados y te condenas. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo. ¿De dónde es Cristo? Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. ¿Qué les dice Cristo? Yo no soy de este mundo. ¿Se acuerda cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres rey tú de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo es del cielo, hermano. Amén. Mire, ya no le voy a leer todos los textos para avanzar, ya se me fue el tiempo, mi hermano, pero mire, Cristo salió de Dios, Juan 8:42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque los judíos, ¿a quién odiaban? A Cristo. ¿A quién odia el mundo, hermano? A Jesucristo. No le quiero obedecer, porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Cristo? De Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí está hablando del Padre que lo envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate, porque aquí hay gente que no puede escuchar la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto suena fuerte, ¿verdad? Pero algunos de aquí su padre es el diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué dice? Si aquí hay un hijo del diablo, ¿cuáles son sus deseos? Pecar, mentir, robar, fornicar, tomar, odiar. Esos son sus deseos. Se acuesta pensando en eso, se levanta haciendo eso y toda su vida está, ¿qué? Pecando, practicando el pecado. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Está hablando del diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla el diablo? Mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ponga atención, ¿qué dice Cristo? Y a mí, dice Cristo, porque digo la verdad, ¿qué dice? No me creéis. Es increíble, hermano, que le podamos creer a todos, menos al Señor Jesucristo. Y así está el mundo. Le puede creer a su líder, a quien sea, menos al Señor Jesucristo. Miren, Juan 1:14. Vamos a ver a Juan el Bautista. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista era mayor que Cristo aquí en la tierra? ¿Sí nació primero o no nació primero Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Juan el Bautista de Cristo? Miren, vean lo que dijo Juan el Bautista. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¿Quién dio testimonio de Cristo? Juan. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque primero apareció Juan anunciándolo a él. ¿Qué dice Juan de Cristo? Es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, ¿por qué dijo Juan eso? Porque sabía quién era Jesucristo. Él decía, tras de mí viene uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar su correa. Juan sabía quién era Cristo, ¿no? Sabía que era el Señor, sabía que era Dios. Amén. Juan 8:56. Esto ningún ser humano que no tenga el Espíritu Santo lo puede entender, hermano. Por eso los judíos querían matar a Cristo,
porque decía ser Dios. En Juan 8:56, aquí vamos a ver estas palabras que les dice Cristo a los judíos y por lo cual lo quieren matar. Vean lo que dice aquí, Juan 8:56. Dice Cristo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice Cristo? Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a quién le dicen? ¿A Abraham? Jesús les respondió, les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué les dijo? A ver, ¿quién puede entender eso, hermano, allá afuera? No lo pueden entender. Un cristiano sabe que antes que Abraham existiese, Jesús existía. Jesucristo creó a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice: yo soy, yo siempre he sido, yo siempre he existido. Cerramos con esta cita, hermano, Mateo 22:41. Mateo 22:41. Y aquí también Cristo los deja asombrados a los fariseos que se decían ser maestros de la ley, que decían conocer las escrituras. Cristo les hace una pregunta, mi hermano. Mateo 22:41. ¿Lo tenemos? Cristo les hace esta pregunta, les dice: ¿qué pensáis del Cristo? Porque ellos, ¿a quién estaban esperando los judíos, hermano? Al Mesías, al ungido de Dios, lo estaban esperando. Y Cristo les dice: ¿qué pensáis del Cristo ustedes? ¿De quién es hijo? A ver, ¿qué les preguntó Cristo, hermano? ¿De dónde iba a venir Cristo? ¿De dónde iba a venir el Mesías? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, hermano, Dios le había dicho a David que de su casa iba a venir el Mesías. A ver, ¿qué le había dicho Dios a David? Que de su descendencia nacería el Mesías. Eso lo sabían los judíos. Ellos sabían que de la casa de David iba a venir el ungido de Dios, el Mesías. Y por eso aquí les pregunta a Cristo, les dice a ellos, ahí en el 42, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Y qué le contestaron? ¿De David? ¿Sí le contestaron bien o no? Sí, ¿no? Entonces Cristo les dice, Él les dijo: pues como David en el Espíritu, ¿cómo le llama David a Cristo? Le llama Señor, diciendo, ¿cómo le dice David a Cristo? Dijo el Señor, dijo el Padre al Hijo, que es Cristo, a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vean la pregunta que les hace aquí Cristo. Pues si David le llama Señor, explíqueme entonces cómo el Cristo es hijo de David. A ver, ¿cuántos entendieron? David, ¿cómo llamaba a Cristo que iba a venir de su descendencia? Y Cristo le dice a los judíos: a ver, explíqueme, si Cristo viene, va a ser hijo de David, ¿por qué David le llama Señor a Cristo? ¿Le pudieron contestar? No le pudieron contestar, porque esto solamente se puede entender a través del Espíritu Santo. Ahí les dice, y nadie le podía responder, ¿qué dice? Palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cuántos ahorita le pueden contestar esa pregunta a Cristo? ¿Por qué David le llama Señor? Porque Él existió antes que David. David sabía que iba a nacer el Mesías, pero que Él existía antes que él. Que Él era su creador, su Dios, su Señor. ¿Cómo creen que se salvó David? Por la fe en Jesucristo, mi hermano. Todos los del Antiguo Testamento que se salvaron, todos, a todos se les reveló Jesucristo. Y si no se les reveló Jesucristo, no fueron salvos. Vamos a orar, yo te voy a pedir que te pongas de pie y te voy a pedir que me ayudes a orar por la gente nueva, por los que tienen poco en venir, que Dios tenga misericordia de ellos, porque si no entienden la necesidad que tienen del Señor, no lo van a buscar de todo corazón. Que Dios abra su corazón, su entendimiento, y que ellos puedan entender que esto no es otra religión, que nosotros seguimos a Cristo, a Dios, al Señor, al Salvador. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor Jesucristo, porque te has revelado a nuestras vidas, Señor.
Ahora sabemos que tú eres el Señor, tú eres Dios, nuestro Creador. Tú nos creaste, tú nos sustentas, tú nos salvaste, Señor. No hay otro Dios más que tú, no hay otro camino más que tú, no hay otra verdad más que tú, no hay nada más que tú, mi Señor Jesucristo. El mundo adora la creación, cree en sus líderes, cree en su religión porque está ciega, Señor. Dice tu palabra que están ciegos, que están siguiendo a otro ciego y se van a ir los dos al hoyo. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de las almas que están en este lugar, para que ninguno endurezca su corazón, Señor, sino que ellos puedan ver qué tan grave es su pecado, Señor. Muéstrales, Padre Santo, como a nosotros un día, qué tan grave es su pecado, Señor, y que si no dejan su pecado los va a llevar al infierno, Señor. Muéstrales, Señor, que tú abominas el pecado, Señor, que a ti te da asco el pecado, Señor, que ningún ser inmundo va a entrar a tu reino, Padre, que es necesario que nos arrepintamos y que creamos en Jesucristo, Señor. Yo ruego, Padre Santo, para que todos aquí sepan quién es Jesucristo, Señor, para que todos le entreguen su vida, para que todos se sometan a Él, para que todos le obedezcamos a Él y todos adoremos a Jesucristo, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tú te estás manifestando día a día en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Den un aplauso, Señor.